En el capítulo anterior, el mago de la familia Crassus estaba completamente acorralado, y es entonces que aparece alguien ofreciéndole trabajar juntos para hacer pagar a nuestro protagonista Liu Feng. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista que compró su propia ciudad, y gracias a sus amplios conocimientos del mundo moderno y a que puede viajar entre dimensiones, ahora la podrá llevar al máximo nivel, defendiéndola contra incluso invasiones extranjeras. Sigamos con la historia donde la dejamos. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos con el mago. Había sido socorrido y estaba en una cama, aunque bastante adolorido. Finalmente, otra vez se despierta y vemos a un par de nobles mirándolo, preguntándole si estaba despierto nuevamente. El mago les pregunta si ellos eran los duques de Shilin y Arman, los antiguos nobles de Yadian. Uno de ellos dice, ¿cómo que antiguo? Era una palabra redundante. Era un honor que se acuerden de ellos. Por supuesto que sí, dice el mago. Se había enterado de que fueron engañados por Liu Feng y perdieron sus feudos y propiedades y fueron reducidos a simples plebeyos. Uno de ellos le dice que lamentan no haber seguido su consejo, no haberlo tenido en cuenta. El otro agrega que, pero, ahora que lo piensan, cuando se reunieron con él en Yadian, su objetivo era utilizarlos para derribar a Liu Feng. ¿No era así? El mago le pregunta, ¿y qué si era así? Entonces el noble gordo le dice que no se preocupe, no están allí para hacer una escena por eso. El plan de quemar el silo de granos y dividir y conquistar fracasó, pero fue una buena idea. Si no se hubiera hecho ahí, en Chang'an, bajo las narices de Liu Feng. Su Majestad valora a los pobres y escucha la opinión pública. ¿Qué tal si dejan que sea atacado por la opinión pública una vez? ¿Qué le parecía eso? Y si estaba interesado en cooperar, él también quería ver caer a Liu Feng, ¿no era así? Es así que cambiamos de escena y nos encontramos dentro de una casa en una ciudad de Yadian. Una mujer pobre está llamando a Bobby, era hora de comer, y un pequeño niño llamado Bobby, que para mí es nombre de perro, dice que genial, se moría de hambre. Sin embargo, allí, lo que le llevan no es más que una sopa de hojas. La madre le decía que lo siente, pero no había nada que comer en la casa. De repente, se escucha un hombre que está gritando. Le dolía mucho. Esos demonios de Crassus. Acabaría con todos ellos. La mujer pobre se iba con su esposo, preguntándole si estaba despierto. La guerra ya había terminado, y mientras tanto el niño miraba su plato de sopa vacío. El niño salía corriendo, no podía soportar los gritos de su padre. Mientras tanto, en la calle principal de la ciudad de Yadian, el niño se encontraba tiritando de frío y sollozando. Tenía tanta hambre, su estómago seguía gruñendo. Es entonces que aparece un mago, sonriéndole, preguntándole si tenía hambre. Conocía un lugar que tenía un montón de buena carne y dulces escondidos. Le preguntaba si quería ir. El niño, al escuchar carne y dulces, se emociona, y es así que lo llevan a un lugar con bastantes manjares y también dulces por todas partes. Pero realmente podía tomar cualquier cosa. El mago le decía que por supuesto, se lo merecía. Y es así que muchas otras personas también estaban tomando la comida de allí, animados y en bullicio. Y así finalmente llega la noche y nos encontramos frente a una gran casa. Había sido completamente quemada y la duquesa estaba mirando cómo eso era indignante. Era comida que la gente había trabajado muy duro para almacenar y cultivar. Elisa le dice que cómo no ocurrió un incidente tan grave y despiadado. Los guardias no lograron atrapar a los delincuentes y ladrones. Uno de los nobles dice que quizás sus señorías no lo sepan, pero los guardias fueron asesinados anoche en sus turnos, y el equipo de seguridad encontró agujeros en las paredes, extrañas marcas de hechizos en la esquina suroeste. Esto llama la atención de la duquesa y de Elisa. ¿Cómo había ocurrido eso? Eso era brutal. ¿Qué clase de villano haría algo así? Debe haber sido un incidente cruel. De repente, a Elisa se le ocurre, ¿restos de hechizos? Pide que los lleven allá para verlos. Y es entonces que logran encontrar. Allí estaban restos de hechizos. Eso era verdad. Elisa dice que nunca había visto un ataque así. Y si es así, pero había oído decir a su majestad que ese era un hechizo habitual de la familia Crassus. Al escuchar familia Crassus, de inmediato la duquesa se pone de pie. ¿Acaso estaban atacando de nuevo? Elisa dice que era muy probable que ella deba tomar el asunto muy en serio. De inmediato debía enviar órdenes para investigar el robo del almacén. Hay que detener a todos los que implican para interrogarlos, por si hay espías infiltrados de la familia Crassus. Vemos entonces a gente entrando en las casas de los pobres, diciendo que el señor de la ciudad les había ordenado investigar el robo de almacén en el sur de la ciudad. Tenían testigos que vieron a su hijo ir al almacén. De inmediato sujetaban al hijo. La madre solamente podía tropezar y caer. El padre preguntaba qué demonios estaban haciendo con él, tratándolos de escorias. Él lo había dado todo por esa ciudad.
y ahora la ciudad lo había abandonado. Esa familia no tenía nada. ¿Cómo se atrevían a intentar tocar a su mujer y a su hijo, diciendo que él lucharía contra todos ellos? Los hombres, al ver eso, dicen que ese hombre estaba loco y a continuación dan la orden de disparar. Un ruido se escucha y una salpicadura hay. La mujer y el niño se quedan temblando al ver lo que había pasado. Incluso el guardia también está temblando. El hombre estaba tendido en el suelo, ya inerte, con un charco de sangre alrededor. Rápidamente los hombres empiezan a temblar. ¿Eso había sido un accidente? Sí. Rápidamente intentan convencerse de que ese hombre era un espía de la familia Crassus, y lo único que habían hecho era dispararle a un espía. Eso es. Tenían razón. Acababan de matar a un espía que se iba a resistir, y todos los malditos enemigos de la familia Crassus debían morir. El niño, sin embargo, pregunta de qué estaban hablando, y rápidamente los oficiales salen de allí, diciendo que tenían que reportar eso, mientras el niño y la madre se quedaban ahí, temblando, mirando a su padre. El niño estaba temblando, arrodillado, simplemente gritando por su padre. Ahora cambiamos de escena y vemos que nuestro protagonista está leyendo un reinforme. Hubo un ataque por parte de los espías de la familia Crassus en Yadian y se quemó un granero. Eli le dice que sí. Menos mal que Elisa escribió para decir que habían atrapado al espía. Lo habían retenido para interrogarlo, solo que los guardias mataron a uno de esos espías en defensa propia. Timothy expresa cómo se atreven a atacar de nuevo a Yadian. Era increíble. Eli dice que después de todo, Yadian está en la frontera de las tierras silenciosas, por lo que la familia Crassus siempre estaba al acecho. Pero nuestro protagonista se queda pensativo con respecto a eso. Timothy decía que por suerte los infiltrados no eran demasiado fuertes, y como solo era un almacén, aún hay espacio para la recuperación. Pero nuestro protagonista dice que eso era un poco ofensivo, pero también era un poco extraño. ¿Son los guardias de Yadian realmente capaces de matar a un espía de la familia Crassus con una pistola? De repente, tanto Ellie como Timothy se percatan de algo raro. ¿Acaso eso era una trampa? Eso no era nada bueno para Yadian. Y es así que cambiamos de escena y nos encontramos en las afueras de la ciudad de Yadian. Allí, el pequeño niño está llorando por la muerte de su padre. Es entonces que va un noble diciéndole al niño si era de la familia del héroe civil desaparecido. ¿Acaso se había escapado? El niño llorando dijo que no escapó. Los oficiales dijeron que era un niño y que no podía ser un espía, así que lo habían dejado suelto. Pero su madre sigue en el calabozo y así continúa llorando. El noble se acerca diciendo, pobre niño, los gobernantes actuales eran corruptos. Su padre fue un hombre valiente que defendió Yadian y sin embargo terminó así. Era una barbaridad. El niño grita que su papá lo había dado todo por la ciudad, pero después de la guerra fueron abandonados como si fueran trapos. Se llevaron todo su dinero para el tratamiento médico de su papá. No tenían ingresos, ni siquiera podían conseguir comida suficiente. La gobernante dijo que haría algo por ellos, pero su papá murió y hasta su mamá fue llevada al calabozo. ¿Qué podía hacer él? El noble entonces le decía que en tiempos como esos era importante unir el poder de las clases bajas para que los poderes superiores sepan que ellos son los dueños de la ciudad y el estado. Le pregunta entonces al niño si iría con ellos. La experiencia de lo que sucedió hoy puede ser una fuerza unificadora para que todos ellos estén juntos en Yadian para que vuelva a ser lo que era antes y que salven a su madre. El niño mira al hombre y acepta el pañuelo, diciendo que sí, y preguntando cómo harían eso. Entonces el hombre le dice que hable con la gente, que les cuente lo que ha pasado y luego que los una. Le preguntan si eso salvaría a su mamá, y el hombre le asegura que así será. El niño festeja diciendo que eso sería grandioso, y desde atrás continúa el mago observando, en silencio, escondido entre unos arbustos. Mientras tanto, en las afueras de Yadian, vemos a un pequeño niño preguntándole al anciano, al noble, llamándolo abuelo, si realmente iban a asaltar así la casa del señor de la ciudad. ¿Acaso eso salvaría a su mamá? El hombre le dice que por supuesto. ¿No cree él acaso que quiera que su madre siga sufriendo en un calabozo? ¿No es así? El pequeño niño asiente, diciendo que protegería a su mamá. Y es así, que hay un montón de hombres más. El anciano le ordena a todos que todos ustedes antes de irse por favor deberían escucharlo. Se habían reunido ese día, allí, para exigir justicia al llamado gobernante de esa ciudad. Han dado su carne, su sangre e incluso sus vidas por Yadian. ¿Pero qué consiguieron al final de la guerra? Tiempo en la cárcel y calumnias de ser espías. El sufrimiento no fue atendido, sus heridas no fueron tratadas. Los oficiales y soldados incluso mataron a los hombres que protegían la ciudad y capturaron a las mujeres y los niños, inofensivos, solo para ponerlos en evidencia.
La gente empieza a gritar. ¡Eso era una barbaridad! ¡Esos gordos bastardos! ¡Abajo a los funcionarios corruptos y a la justicia! Y es así que la turba enardecida continúa su camino en dirección al centro de la ciudad, mientras el hombre noble los mira alejarse pensando que realmente está demasiado viejo para seguir ese tipo de órdenes. Pero si se trata del duque, todo vale la pena. Mientras tanto vemos que aparece el mago desde atrás, diciéndole al hombre que Bravo realmente está hecho para ser la mano derecha del duque Schilling durante más de 150 años. Cada palabra de aliento estaba profundamente arraigada en los corazones de la gente. El hombre ve al mago aparecer detrás de él. Le dice que había hecho todo lo que podía hacer, pero cuenta con él para que ayude a devolver al duque y a los demás el lugar que les corresponde. El mago le dice que por supuesto, eso es natural. Después de todo, son saltamontes en el mismo barco cuando se trata de acabar con la dinastía Han. Y es así que cambiando de la ciudad, cambiando de escena, nos encontramos con la duquesa, ojerosa, que continuaba trabajando y de repente escucha bullicio desde la ventana. Ella dice que es extraño. Era tan tarde, ¿por qué hay tanto escándalo en la ciudad? De repente viene un noble diciéndole a su señora Crawford que eso no era nada bueno. La familia Crassus estaba atacando otra vez. Ella se levanta de su asiento. ¿Un ataque directo? ¿La información era precisa? El hombre le decía que por supuesto, los guardias ya estaban haciendo todo lo posible por calmar la situación, pero la situación era crítica. Ella debería buscar refugio. Sin embargo, la duquesa dice que no irá a ningún lado, pero ordenará a sus propios guardias que protejan a la gente de la ciudad y los guíen para evacuar sin problemas. Si la familia Crassus realmente invadiera, definitivamente no tendrían ninguna posibilidad de ganar, así que enviará una carta urgente a la ciudad de Shanghai pidiendo apoyo. El hombre continúa diciéndole a la señora que tiene que refugiarse. Los bárbaros eran peligrosos y poco razonables. Los carruajes estarían listos, debería darse prisa. Sin embargo, ella le dice que es un fastidio. No le importa. Ella misma informará al señor de la ciudad. Y vemos que mientras sale, aparece Elisa, diciendo que había oído ruidos de las personas enardecidas fuera de la ciudad. ¿Qué es lo que había pasado? La duquesa le dice a Elisa que llegaba justo a tiempo. La familia Crassus estaba atacando de nuevo. Le pide que le diga a su majestad Liufen que necesitan apoyo. Esta vez ella protegerá a Jadian con sus propias manos, los antepasados de los Crawford, que por favor le presten su fuerza. El duque, mientras tanto, el sirviente le dice que eso era inaceptable, no podía enfrentarse a matones. Pero Elisa pregunta por qué no, y el hombre dice que eso es porque, y empieza a titubear. La mujer entonces saca su espada diciendo que no tiene sentido hablar, lo había decidido, esa era la única forma. No permitiría que nadie se atreva a hacerle daño a su gente, y así desenvaina su espada. El hombre le dice que a su señora que era peligroso y no debía ir, pero mientras tanto retrocede, y Elisa piensa que la reacción de su subordinado era bastante extraña. Mientras tanto, la duquesa sale al balcón preguntando cómo iba la guerra, y el hombre que estaba ahí se sorprende. Su excelencia gobernadora le dice, ¿qué es lo que le atrae ahí? Ella explica que quería verlo por sí mismo, quería ver con sus propios ojos cómo son los atacantes de la familia Crassus, y es entonces que vemos al pueblo titubeante pelear contra la gente, con los soldados bien armados, ellos pidiendo la cabeza de la gobernadora y los soldados defendiéndola. La gobernadora, al ver eso, pregunta, ¿palas? ¿Una asada? ¿Esa es la fuerza de invasión de la familia Crassus? El soldado le dice que sí, mi señora, yo también lo encuentro extraño. El secretario en jefe y el jefe interno insisten en que esos hombres son espías de la familia Crassus, pero a él le parecen campesinos y veteranos de Yadian. La duquesa empieza a pensar, el asunto de los espías de la familia Crassus comenzó cuando se quemó el granero la semana pasada. Efectivamente, habían rastros de magia de los invasores en esa escena. Entonces, la operación de espionaje solo quemó el granero y nada más de eso. Era extraño. Era como un recordatorio reflexivo. ¿Acaso eso significa? Al parecer, la duquesa finalmente llega a una conclusión. Vemos que inmediatamente ahí está el mago y los otros dos secretarios. Uno de ellos le dice al secretario en jefe que por fin lo había encontrado. Este le pregunta, ¿acaso no había ido él con Crawford? Pero ese le dice que ni hablar. Lord Crawford no se iría. Ella insistió en ir a las líneas frontales para proteger a su pueblo, así que no pudo detenerla. ¿Y ahora qué se supone que deben hacer? El secretario en jefe dice que eso era un problema. Si su excelencia va a la batalla por sí misma, su plan se verá comprometido. Sin embargo, el mago dice que no hay nada de qué alarmarse. Simplemente tomarán su cabeza y dirán que fue un espía de la familia Crassus quien mató al gobernante y todo estaría bien. Uno de ellos dice que puede que Crawford no sea una nobleza tan importante como Lord Killing o Lord Alman, pero sigue siendo noble más importante de Yadian.
El otro dice que ¿acaso no habían acordado no perjudicar sus vidas? Sin embargo, el mago, al ver esa actitud, les dice, ¿acaso una noble importante de Yadian? Ella es la que traicionó al duque Killing y permitió que Liu Feng se apoderara de Yadian. Si no se deshacen de ella, ¿podrían devolver al duque Killing y a los demás a sus posiciones acaso? ¿Cómo es que estos esclavos traicionan a sus amos? De inmediato los dos dicen que no se atreven a traicionar a sus duques. Y mientras tanto, desde arriba, nos encontramos con Mina, moviéndose rápido, viendo lo que pasa. El mago continúa diciéndoles que era bueno que se den cuenta y ordena capturar al ladrón primero y atrapar al rey, que instruyan a sus guardias de la ciudad para que encuentren la oportunidad de matar a la duquesa Crawford. Mientras tanto, cambiando de escena, nos encontramos con la duquesa frente al hombre. Ella ordena que se detengan todos. Esas personas no son el enemigo, era una orden. El hombre accede, diciendo que se encargará de transmitir esa orden. Mientras tanto, la duquesa empieza a gritar, pero piensa que se había descuidado y había caído en un truco tan burdo. De inmediato ordena a todos que dejen allá. No son enemigos. Le ordena a sus guardias que dejen de pelear. Sus oponentes son veteranos de Yadian. ¿Acaso quieren pelear con su propia gente? Sin embargo, los guardias están demasiado lejos y hay mucha bulla. No pueden escuchar bien. ¿Acaso habían dicho que dejen de pelear? Sin embargo, los veteranos, al ver que los guardias se habían descuidado, aprovechan el momento. Unos cuantos golpes ocurren y un poco de sangre es disparada. La duquesa, al ver eso, rápidamente grita que no, que paren y no ataquen. Escuchará sus peticiones, pero por favor dejen de atacar. No tienen razón para luchar. Por favor despierten y dejen de luchar. Pero es entonces que desde atrás, acercándose, un soldado le dice a Lord Crawford, por favor lo siente y que no lo odie, y a continuación se dirige a ella con un cuchillo. Ella intenta defenderse, sin embargo, parece que es demasiado tarde. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 446. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.